Good evening. Buenas tardes. How's everybody? ¿Cómo están todos? Bien? Oh, wow. That's awesome. Excelente. How are your days today? Did everybody have a good day? ¿Todos han tenido un buen día hoy? Good. I'm glad. I had a tough day today, Yo tuve un día pesado hoy, but I had to keep starting my day over. pero puedo empezar mi día otra vez. I was trying to get a big order out, 40 drums of chemical to Australia, Estaba tratando de enviar una orden grande de 40 gramos de material a Australia and everything in the world came against it. y parece que todo lo que podía pasar estaba en mi contra. Besides, it's so tough to get things out of the country right now. Y ahora es tan difícil exportar cosas fuera del país. They have 70 ships off the coast of Los Angeles that they're not allowing to dock. Tienen 70 barcos en la costa de Los Ángeles que no les han permitido llegar a la costa. So if you can't dock, you can't load up the ships because they can't unload the ships that are there. Y si no pueden llegar al puerto, no pueden ser cargados o descargados. Y si no pueden ser cargados, no podemos enviar nada a otro país. Because they say there's not enough workers on the docks. Y la razón es porque no hay suficientes trabajadores en el puerto. So if they stop paying people not to work, maybe they'll show up and workers will show up. Y a lo mejor si dejan de pagarle a la gente por no trabajar, ellos ya van a regresar a su trabajo. Heck, what an idea, huh? Es una idea, ¿no creen? So anyway, what did you say? They could. They just let them all in there and give them a job. Podrían contratar a los haitianos para eso. Anyway, what we're going to talk about today is hour 19. Lo que vamos a hablar en este día es la hora 19. And hour 19 is about Acts. Y la hora 19 es acerca del libro de Hechos. Now, I got a question already. I'm going to start you guys off with questions. Yo tengo una pregunta, podemos empezar con preguntas. Is it the Acts of the Apostles ¿Son los hechos de los apóstoles or is it the Acts of the Holy Spirit? o son los hechos del Espíritu Santo? Holy Spirit. So the Holy Spirit could do it without the apostles? Entonces, ¿el Espíritu Santo lo podía hacer sin los apóstoles? Or could the apostles do it without the Holy Spirit? ¿O los apóstoles podían hacerlo sin el Espíritu Santo? Or is the way that God always created it that we both work together? ¿O esa es la manera en que Dios lo creó desde un principio, de que las dos trabajamos juntos? Right? I mean, here's a silly question. Did God ever do anything without a buy-in from man? Esta es una pregunta tonta tal vez. ¿Dios alguna vez hizo algo sin la ayuda del hombre? Yes, sir. He created the earth, that's true. Creó la tierra. But once he gave it to man, did he ever do anything Pero without buy-in from man? una vez que se la dio al hombre, ¿hizo algo más Dios? ¿Creó algo más? Because I've heard so many times people give teachings that man lost the power, dominion, and authority when he ate of the tree of the knowledge of good and evil. Porque a veces escucho historias acerca de que el hombre perdió todo dominio y autoridad cuando comió del árbol del bien y del mal. And I would say, did he lose it, or did he have just a bigger bandwidth of choices he could choose from, some being good and some being evil? Y yo pienso, ¿de verdad el hombre perdió todo el dominio, poder y autoridad, o simplemente tuvo tantas opciones enfrente de sí que eso fue lo que lo distrajo? Would the flood occur if he didn't get buy-in from Noah? El diluvio hubiera ocurrido Because he was a righteous man. sin Noé, porque Noé era un hombre justo. And as we know, he was perfect in all his Y generations, como sabemos, él era perfecto en todas sus generaciones. which meant his DNA was perfect and unspoiled. Lo que significa que su DNA era perfecto y sin mancha, sin defecto. And here's the thing that really nails it for me, and this is nothing about what we're talking about, but Y esto es algo que a mí me llega. No es del tema de hoy, pero esto me llega. just want to make you think a little bit. Nada más para hacerlos pensar un poco. So if you'll remember, God was going to destroy, if you remember, the people that now made the golden calf, and God was so angry and he was going to wipe them out. Si ustedes recuerdan, Dios estaba a punto de destruir al pueblo que eventualmente construyó el becerro de oro. Dios los iba a borrar de la faz de la tierra.
And Moses said, "You will not do this evil thing." Y Moisés le dijo a Dios, no vas a hacer esta cosa mala. Now that's a gutsy thing for Moses to say to God. Eso es algo muy atrevido de parte de Moisés para decirle a Dios. So God immediately whacked him and killed him and hit him with a lightning bolt, right? Y entonces inmediatamente Dios le mandó un rayo para matarlo. No. No, sabemos que no. He said, "And he repented of this evil." Y la Biblia dice, y Dios se arrepintió de este mal. He thought a new way. Cambió su forma de pensar. In my heart, I think finally Moses stood in the gap for his people and took responsibility for his people instead of crying about them all the time of how stiff-necked they were. Y yo lo puedo interpretar como que Moisés en ese momento se puso en la brecha para representar a su pueblo. So he probably said, "My boy finally stepping into his authority and his Y responsibility." posiblemente Dios dijo, mi hijo, mi niño, finalmente se puso en su posición de poder y autoridad. But that might not be true. Puede que no sea cierto, But I like us to just think about could be, couldn't be. pero me gusta pensarlo de esa manera, pudiera o no ser. But I don't like when somebody just tells me that's the way it is and that's it. Pero no me gusta cuando alguien dice, así son las cosas y así deben de ser. Because you can kind of prove it either way. Porque puedes comprobarlo de una manera o de otra. So always leave your mind open so you can be guided by the Holy Spirit to all truth. Y es importante que mantengamos una mente abierta para poder ser guiados por el Espíritu Santo y la verdad. Because we all know Muslims are evil. Porque sabemos que los musulmanes tienen maldad, Or are they? o de verdad la tienen. Do they see Jesus as the only sinless prophet that ever walked this earth? O también ven a Jesús como el único profeta que vivió en esta tierra sin pecado. Do they see Jesus as the one that's coming back at the end of time Conocen a Jesús como el que va a venir al final de los tiempos to bring peace to this world? para traer paz a este lugar, a este mundo. All we have to do is become that bridge that can get them saved and take them from the place of not salvation to the place of salvation through Christ Jesus. Y nuestra labor es la de convertirnos en ese puente que va a traer a los musulmanes hacia la salvación. So there's only one thing that'll do that, Y es solamente una cosa que va a hacer eso, and that's love. y es amor. Love conquers all, El amor lo conquista todo, right? ¿verdad? All right, we're good. Now we'll get Estamos bien. started. Now that I messed with you a little bit, Nada más quería perturbar su mente un poquito. by the way, the most handsome translator in the world is right beside me. Y Go ahead, estoy say it. contento de que Francisco me traduzca hoy. I feel honored every time I get to sit up here with him. Para mí es un honor trabajar juntos. I don't feel so good about how I look next to him, but I'm honored that I get to sit next to him. Y me gusta mucho que trabajemos juntos. I'm just saying. I know everything you are. different. I appreciate that. Gosh, is he not the most arrogant man you've ever heard? Wow. Thank you, Nick. I'm kidding. So we got a picture here of the Holy Spirit Aquí tenemos una imagen del Espíritu Santo coming down on everyone, receiving the Holy Spirit. Apareciendo sobre cada uno que lo estaba recibiendo. And we know that this is called the Acts of the Apostles, right? Y sabemos que este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Anybody would know what the word apostle means? ¿Alguien sabe qué significa la palabra apóstol? You cheating. Enviado. The man said sent ones, Los enviados, dice. and that's correct. Y eso es correcto. It means the sent ones. Significa los que han sido enviados. So when you take your ministry, the gospel, the Holy Spirit with you somewhere, Entonces, cuando tú llevas tu ministerio de llevar el Espíritu Santo a otra parte, you become an apostle tú te conviertes en un apóstol of Christ Jesus to that place that you're bringing your message. de Jesucristo para ese lugar a donde estás llevando el mensaje. So sometimes, when I was raised in the Catholic Church, the word apostle was something I could never attain. Y muchas veces yo crecí en la Iglesia Católica donde la palabra apóstol significaba algo imposible para mí de obtener. But really, we're all apostles, prophets, evangelists, preachers, teachers. We're all the fivefold ministry. Pero en realidad todos nosotros podemos estar en los 5 ministerios, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores. Some of us fall into it more easily.
Algunos llegan a ese Different ones. ministerio de una manera más fácil, but they're all available to, all five are available to us. pero todos los 5 ministerios están al alcance de nosotros. Okay, so let's talk about Pentecost a little bit, Hablemos de Pentecostés un poco. maybe. Okay. John 16:17. Nevertheless, I tell you the truth. It's expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. So one thing we know that Jesus had to go Una cosa que sabemos es que Jesús se tenía que ir so the Holy Spirit could come. para que pudiera venir el Espíritu Santo. And where does the Holy Spirit dwell? ¿Y en dónde habita el Espíritu Santo? What's that? In us. Thank you. En nosotros. So we carry the Holy Spirit everywhere we go. Nosotros llevamos el Espíritu Santo a donde quiera que vamos. Okay. Now, one thing we know already is a comforter. Una cosa que sabemos Because it says it. ahora es que Él es el confortador. Then it says, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness of judgment. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Anyone want to give it a shot? ¿Alguien quiere intentar responder? That's a cop out. You teach you. Yes, sir. So he convicts us if it is a sin or not a sin. Does he judge us? Él nos convence de nuestro error, de nuestro pecado. What does the word sin mean? ¿Qué significa la palabra pecado? Missed the mark. Que no dimos en el centro. In Spanish, what does sin mean? En español, sin significa without. Without. Yeah, without. It means without. So sin, when you sin, it's without purpose. It misses the mark. Entonces, cuando tú pecas, es que simplemente perdiste el sentido del tino, de la marca. We've given that word so much power in the church that it stifles us from moving forward. Y a veces le damos tanto poder a esa palabra en la iglesia que simplemente nos frena de poder avanzar. You know, the funny thing is that if an archer were to shoot an arrow and miss the bullseye, the word they say is sin. Interesante porque en la arquería, cuando el arquero le tira el tiro al blanco y pierde y no le atina al centro del blanco, la palabra que se usa es sin. So the archer goes, "Oh, I will never shoot an arrow ever again in my life because I have failed and did not hit the bullseye." ¿Y qué piensan que diría el arquero? Oh, como no di en el centro del blanco, ya nunca más voy a tirar una flecha. A little deeper on you. Oh. Oh. Just kidding. So here's where we mess up when we give so much power to the word sin. Y esto es de lo que nos perdemos cuando le damos tanto poder a la palabra pecado. Because the thing that we did missed the mark. Porque sabemos que lo que nosotros hicimos no atinó al centro. It wasn't our best. No fue nuestro mejor tiro. But I believe too many in the body of Christ, when they do that, Pero pensamos que muchos en el cuerpo de Cristo, cuando sucede eso, then they consider themselves a failure. se consideran a sí mismos como un fracaso. But what we're supposed to do, I believe, Pero pienso que lo que nosotros debemos de hacer stand up, brush ourselves off, es levantarnos, sacudirnos, think a new way, repent, pensar de una manera diferente, o sea, arrepentirnos and let's try it again. y intentarlo de nuevo. Too many of us quit at that point instead of let's try it again. Y muchos de nosotros nos rajamos en ese tiempo en lugar de intentarlo otra vez. It's better not to try at all. Es Better not to try at all mejor no tratarlo otra vez than have a chance of not performing well and failing, que tener una sinning. oportunidad de hacerlo otra vez y no poder desarrollarlo perfectamente. Remember, the word sin now is in the Greek hermantano. Y la palabra
Pecado en el griego es la palabra germantano, which means missing the mark, not receiving the prize. lo que significa es no dar en el blanco y por lo tanto no recibir el premio. Doesn't mean you quit. It just means you missed the mark, you didn't get the prize. Let's try her again. Eso significa que ya te vas a rendir. Lo único que significa es que tú no diste en el blanco y no te quedas con el premio. Am I disempowering the word sin a little bit? ¿Le estoy quitando poder a la palabra pecado de algún modo? I hope so, because that's what we need to get away from, that religious attitude around sin, and know that, hey, in God's eyes, I'm sinless. Espero que sí, porque yo quiero desmitificar esa palabra pecado para que nosotros nos damos cuenta de que en los ojos de Dios somos sin pecado. Not because of what I did, but because of what Jesus did for me. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí. So even though I just messed up, So, aún si no di en el blanco, I can go boldly before the throne, yo puedo todavía ir al trono de la gracia, because he sees me as sinless, porque Él me ve a mí como sin pecado, because he sees me through Jesus Christ. porque Él me ve a mí a través de Jesucristo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? The lie is when we mess up. La mentira es cuando nosotros cometemos un error We isolate. y nos aislamos. We have a tendency to stay away from the church and the people of the church. Y tendemos a separarnos de la iglesia y de la gente de la iglesia, They're going to know. porque van a saber, And then we stay away from God, y entonces nos separamos de Dios. the only one that can fix it. El único que, The only one to help us. el único que puede arreglarnos, que puede reparar el daño. And through the Holy Spirit, the only one that can guide us to all truth. Y a través del Espíritu Santo, el único que puede guiarnos hacia la verdad. We okay with what I said? ¿Están bien con lo que estoy diciendo? Okay, good. And then we're done. No. John 16:9. Of sin, because they believe not on me. So the point is, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment of sin. See what I just said. We're not judged based on sin any longer. There is no judgment in sin. Sorry. Y dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí, porque como dice el versículo 8, en cuanto Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more, Jesus. Of judgment, because the prince of this world is judged. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. So the prince of the world is judged. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Who's the prince of the world? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satan. So Satan's the prince of Satán. the world. Él es el príncipe del mundo. He's the prince of the air. El príncipe del aire. He has how much power again? I forgot. It's like huge. What is it again? ¿Y cuál es el poder que tiene Satanás? Goose egg, zero, no power. Él no tiene poder. But go ahead. Anybody say something? Amen. Okay, good. Amén. What are you, some kind of Christian or something? Okay. So if he has no power, the only power he has is what? Pero si él no tiene poder, el único poder que él tiene, ¿cuál es? Power deception. El poder de mentir, Is deception a power? el poder de engañar. ¿Es ese un poder? It's a shadow. Es una sombra. What gives him power? ¿Qué le da poder? We do. Nosotros le damos Our poder. belief in the deception that he just gave us, that it is a truth. Nuestro engaño al creer, nuestra creencia de creer en el engaño que él nos dice como si fuera la verdad. So if we believe the lie or deception he just told us, we give it power to become so. Entonces, si nosotros creemos en la mentira o el engaño que él nos está presentando, entonces nosotros le estamos dando poder. Because I know I have all power, dominion, and authority through Christ Jesus. And it said all. Porque yo sé que yo tengo todo poder, dominio y autoridad a través de Jesucristo. So there are no victims in the body of Christ, No hay víctimas en el cuerpo de Cristo, just willing participants. sino participantes voluntarios. So today, when I was going through the stuff I was going through,
Y el día de hoy, conforme yo estaba pasando por las cosas que me estaban pasando, I had to keep disconnecting and start my day over again. yo tuve que estarme constantemente desconectando y empezar mi día una y otra vez. Because I'm not going to give my whole day away for a couple of moments during that day. Porque yo no voy a echar a perder todo mi día por un par de momentos donde las cosas no estuvieron bien. How many times do we say, I had a terrible day? ¿Cuántas veces no decimos, oh, tuve un día terrible? And it was 2 moments that lasted a minute and 30 seconds. Y es porque hubo nada más 2 momentos en ese día que duraron menos de 2 minutos. And I took the whole day and I threw it out the window. Y eso hizo que todo el día se me echara a perder. And what we really did that's so terrible is we spoke it. Y otra cosa que hacemos que es terrible es que nosotros lo declaramos. And what we speak becomes so. Y lo que declaramos con nuestra boca se convierte en realidad. Words are just little energy packets. Las palabras son como unos pequeños paquetitos de energía And they have life and death in them. y tienen vida y muerte en ellos. So if you speak a positive word, you're going to bring life. Y entonces si tú hablas de una palabra positiva, tú vas a traer vida. If you bring a negative word that lines up with Satan's plans, you're going to bring death. Pero si traes una palabra negativa que está más de acuerdo con los planes de Satanás, entonces vas a sembrar muerte. So each choice brings the words that brings the fruit into our lives. Y es esa decisión la que trae las palabras que traen los frutos en nuestra vida. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Any questions on that? ¿Alguna pregunta, perdón? Okay, we'll keep going. Bueno, avancemos. Our mission. In Acts chapter 1, Jesus told the apostles to await the empowering of the Holy Spirit. Then, while the crowd watched, a cloud took Jesus from the Mount of Olives out of their sight, and 2 angels confirmed Jesus would return in a like manner. En el capítulo 1 de Hechos, Jesús les dijo a los apóstoles que esperaran a que llegaran el poder del Espíritu Santo. Y mientras la multitud estaba observando, una nube tomó a Jesucristo del monte de los olivos enfrente de sus ojos, y 2 ángeles confirmaron que Jesús había retornado al cielo. And this is what he said. Y que Jesús retornaría de la misma manera. Yeah, I thought he messed up on that. No, I fixed it. I really had no clue. But Acts 1:8 said, "But ye shall receive power after the Holy Ghost." The word power there is dunamis. Pero Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. There's 2 words for power in the Bible. Y hay 2 palabras en la Biblia para mencionar el poder. One is dunamis, Una es dunamis, which means what? que significa que Duh. What kind of power? qué tipo de poder. What? Miracle working power. How's that? That was the word I was looking for, miracle. What do I know? Como el poder de hacer milagros. So there's 2 kinds. There's dunamis power, miracle working power. Now, again, the word miracle to me gets me a little, because that separates us from our greatness. Como una palabra que es el poder para milagros, y es algo que tal vez nos separa de nuestra propia grandeza. I'll explain it. Lo voy a explicar. In Matthew, Mark, and Luke, they use the word dunamis for the works of Jesus. En Mateo, Marcos y Lucas usaron la palabra dunamis para hablar de los trabajos de Jesús. John, Juan, Paul, Pablo and Jesus y Jesús use the word ergon utilizaron la palabra argon for the works of Jesus. para las obras de Jesús. Ergon just means daily toil. Y esa palabra significa el trabajo diario. It's just what I do. Eso es lo que hago simplemente. Brush my teeth, comb my hair, heal the leper, and now it's lunchtime. Me cepillo los dientes y alimento a mi leopardo y voy con mi día. But when we take that word in the church, miracle, Pero cuando nosotros en la iglesia tomamos esa palabra milagro, it kind of separates us from the power that we truly can wield. casi nos All the time. de alguna manera nos separa del poder que nosotros podemos tener.
The todo power el of the Holy tiempo. Spirit El that poder- can come out of us all the time. Y es el poder del Espíritu Santo que viene, que puede surgir de nosotros en cualquier momento. Because if I'm a new creature in Christ, Porque si soy una nueva criatura en Cristo, a Homo sapien would say, wow, look at that miracle working power. un Homo sapiens diría, mira, ese hombre que tiene el poder de hacer milagros. But a Homo kingdom would say, ergon, just what I do. Pero un hombre del reino diría, oh, es Argon, es lo que hago todos los días. So I'm trying to get us to understand we've got to do less of this dunamis and more of this, it's just ergon, it's just what we do. Y lo que quiero que entendamos es que debemos de estar pensando en ese poder dunamis de milagros y verlo simplemente como el poder Argon, que es el poder de lo que hacemos todos los días. And that's all based on the faith we have in the power that God has given us through the Holy Spirit. Y eso simplemente se obtiene por la fe que nosotros tenemos en el poder que nos ha dado Jesucristo. Questions on that? ¿Preguntas? The second word is exousia. I remembered. La segunda palabra es exosia. Exousia or exousia, I like the way he said it better. For the word power means authority. Y exosia para definir al poder también lo define como autoridad. So a lot of times they'll say power and they mean the authority, and sometimes they'll say power and they're talking about miracle working power. Y a veces cuando se refieren al poder, se refieren al poder que tiene la autoridad y otras veces al poder que existe para hacer milagros. But the only way you'd know that is if you looked up the Greek of what the word actually meant, then you would know what the words were talking about. Y la única manera de saber la diferencia es si vemos en el griego qué palabra estaban utilizando, para qué significado le estaban dando. And that's a real slow way to read the Bible. Pero esa es una manera muy lenta de leer la Biblia. I mean, it took me 3 weeks and I read page 1. Me tomó 3 semanas leer la página número 1. That's why and it's our responsibility. That's why I think it's so easy if we use a tool called eSword, ESWORD. Y es más conveniente que nosotros utilizamos una herramienta que se llama eSword. Right. Now eSword is an app you can download for free on your computer. Okay, que es un app que nosotros podemos poner en nuestra computadora. The whole King James Bible is on it. Y ahí está toda la Biblia del Rey de King James. And all you do is scroll over the word in the Bible. Y lo único que tienes que hacer es poner la palabra que está en la Biblia. And it tells you what it means in the Greek and what it means in the Hebrew. Y este app te dice lo que esa palabra significa en el griego y lo que significa en el hebreo. So then you got no excuse to not know what the word meant. Entonces no tienes excusa para no saber qué significa la palabra. It's not the pastor's job to teach you all this stuff. It's our job to go out there and glean that information, because each of us has a responsibility to get that information into our heart. No pensemos que es el trabajo del pastor o la obligación del pastor en el enseñarnos estas cosas. Es nuestra obligación personal el nosotros indagar las cosas de la Biblia. Questions on that? ¿Preguntas? So eSword. Sword. It's a real good tool. So it says, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and in the uttermost parts of the earth. Y el versículo Hechos 1:8 continúa diciendo, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. So we're going to become witnesses for Así que Jesus vamos a Christ convertirnos en testigos para Jesucristo all over the world. por todo el mundo. That's our mission. Esa es nuestra misión. You know, every good business has a mission, vision, and a purpose. Un buen negocio tiene una misión, una visión y un propósito. And if your business doesn't have one of those, you got a bad business. Y si tu negocio no tiene esos tres, tienes un mal negocio. And that's just me as a businessman saying that. Y ese soy yo que soy un hombre de negocios. Any questions on that? ¿Preguntas? You know I love questions, so I don't care if you got a question about something we're not even talking about. I Me like it. encanta que me hagan preguntas. Y si quieren hacerme preguntas de otra cosa, háganlo. There we go. Holy Spirit's given to the church. Pentecost is one of the feasts that the Torah requires all Jews to attend. So Jerusalem was crowded with Jews from all over the known world during this time.
La fiesta de Pentecostés es en donde la Torah les pedía a todos los judíos que estuvieran presentes en Jerusalén. Así que en ese tiempo en Jerusalén había una gran multitud. So you think God had a plan to do it just at that time? Entonces, ¿pensarían que Dios tenía ya un plan de hacerlo justamente en ese tiempo, en ese día? When could he make the maximum impact on the body of Christ so that everyone could see it? ¿Cuándo o en qué momento Dios podía hacer algo que tuviera un impacto tan grande y que todo el mundo lo pudiera ver? During one of these feasts when everyone from all over the world was there. Tenía que ser durante una de estas fiestas en que judíos de todo el mundo estaban reunidos y todo el mundo podía ver lo que estaba pasando. How many times have you been frustrated with the purpose that you know you were called to do? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado a raíz del propósito del que tú sabes que fuiste llamado a hacer? And you're going, yeah, I know I'm supposed to do it, but when? Y tú dices, sí, yo sé que debo de hacer eso, pero ¿cuándo? It's delayed, it's delayed. Y lo vas posponiendo y posponiendo. God keeps giving me the answer, yes, but not yet. Y Dios me da la respuesta, sí, pero no todavía. Why? ¿Por qué? Because he's waiting for the exact moment where it'll make the maximum impact on the world for the body of Porque Él Christ. está esperando para ese momento justo en que vas a ser de mayor impacto para el mundo, para el cuerpo de Cristo. That one was for somebody. Because it got me, and I just wanted to let you know that I don't know why I said it, but that's the truth, and it was for somebody in here. So Y yo siento don't que get discouraged. Dios puso estas palabras en mí en este momento para alguien que está aquí escuchando. Because patience is part of this thing. Para alguien es este mensaje y saber que la paciencia es parte del plan de Dios. Because it's not about us, it's about how we can impact the world with the maximum exposure for the body of Christ. Porque últimamente no se trata de nosotros, sino de cómo nosotros podemos ser de mayor impacto en el mundo como parte del cuerpo de Cristo. Did anybody get anything out of it? I did. ¿Alguien recibió en este It was good momento? for me. So don't get discouraged. Stay the course. No se sientan decepcionados o frustrados. Manténganse en el camino. Be ready, Estén listos. because you don't have to get ready if you stay ready, Porque no tienes que alistarte si ya estás listo. right? Okay. As the disciples were all speaking in unknown tongues, Peter stated, "This is as the prophet Joel talked about." Y como los discípulos estaban hablando en lenguas diferentes, Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Joel 2:28, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions." Joel 2:28 dijo, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. And Joel 2:29 says, "And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit." Y continúa diciendo en el versículo 29, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. So the spirit was being poured out at this time. Entonces el espíritu Poured out. estaba siendo derramado en este tiempo. And we know that this happened at a time called Pentecost. Y sabemos que esto sucedió en ese tiempo de la fiesta de Pentecostés. Me being a nerd, I look up what does that mean? Y yo como soy nerd pensé que voy a buscar el significado de eso. Its meaning is 50th. Y Pentecostés significa 50. It refers to the Jewish festival celebrated on the 50th day after first fruits, also known as the Feast of Weeks, and the Feast of 50 Days in rabbinic tradition. Y se refiere al festival de los judíos que se celebra en el día número 50 después de los primeros frutos y también se le conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta de 50 días. It can also be celebrated Moses receiving the Ten Commandments. Y también celebrando a Moisés recibiendo los 10 mandamientos.
So that's what it means. I like to look that kind of stuff up. I want to know what the heck I'm talking about when I say Pentecost. Y eso es lo que significa, y porque a mí me gusta saber de qué estoy hablando cuando estoy refiriéndome a Pentecostés. So one of the questions I had then in reference to Joel when I was reading it was, is the pouring out of the Holy Spirit the beginning of the end times? Entonces, una cosa que se me vino a la mente cuando leía este versículo de Joel, se refiere entonces a que el Espíritu será derramado al final de los tiempos. And here's the reason I asked that question is because it says, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Y la razón por la que pienso que esto habla del fin de los tiempos es cuando dice, incluyendo mis sirvientes, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en esos días y verán maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se pondrá oscuro y la luna se tornará en sangre antes de la llegada de ese día del Señor. So it's almost like Joel said, well, you're going to get the Holy Spirit in a couple thousand years, and then moon, blood, this, that. Es como si Joel estuviera diciendo, se derrama el Espíritu Santo, pasan unos años y de repente vemos toda esta destrucción. Almost like the empowerment was the starting of the clock. Algo así como que el derramar del Espíritu Santo fuera el comenzar del reloj. Maybe not. Tal vez no. My job is to make you think. Mi trabajo es hacerlos pensar. But that's what I got out of it. Pero esto es lo que yo saqué de esta enseñanza. And then John 16:13 says, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall speak and hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. He shall glorify me, he shall receive, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. So how many people use the Holy Spirit effectively? Raise your hand if you got something that you've done with the Holy Spirit that's been pretty amazing. ¿Cuántas personas utilizan al Espíritu Santo de una manera efectiva? Levanta tu mano si tú has tenido esa experiencia. Because it's almost like we don't know. Are we really hearing from the Holy Spirit, or is it me, or is it what I want, or how do I know? So if someone has something, let's hear about it, because that edifies what we do as a body of Christ, knowing that, okay. Porque muchas veces nosotros tenemos una inclinación y decimos, o un pensamiento, y decimos, ¿es el Espíritu Santo? ¿O soy yo? ¿O es mi manera de pensar? ¿O viene de Dios? Pero si alguien ha tenido una experiencia real, que sabe que es el Espíritu Santo, por favor, compártala. What do you got, Kim? And Kim was going to. Mm-hmm. Yep. Una vez estábamos en una cabaña en el bosque, mis hijos eran de 2 y 4 años. Y de repente algo me dijo que yo tenía que correr hacia mis hijos. Y uno de mis hijos había caído adentro de una refrigeradora y mi otro hijo estaba encima de la refrigeradora. Y es como si algo sobrenatural hubiera tomado mi cuerpo y me llevara a través del cuarto a donde estaba mi hijo. Okay, so it was a big emergency and he took over, basically. O sea que era una gran emergencia y el Espíritu Santo tomó el control. Now, how about when we don't know the answer, but we have to utilize the wisdom of the Holy Spirit? Anybody ¿Qué ever tal do that? cuando nosotros en nuestra mente no conocemos la respuesta, pero usamos la sabiduría del Espíritu Santo? Yo tengo una historia.
yo le di a alguien dinero y esa persona regresa conmigo a pedirme el dinero. Y yo le dije, pero si ya te lo di. Y estábamos discutiendo. Y cuando yo le pido al Espíritu Santo que me lo revele, ¿cómo puedo convencerla a ella de que ya le di el dinero? Y él me recordó que el billete que le di estaba rasgado. Y cuando yo le pagué el dinero, ella se dio cuenta de que ese billete estaba rasgado y me lo dijo. Y de esa manera yo pude recordarle a ella, ¿te acuerdas que te dije That's great. que el billete, que dijiste que el billete estaba rasgado? Amen. Pero yo tuve que pedirle al Espíritu Santo porque yo había olvidado eso. So we know when we're going through it and we don't know the right answer, every time the first thing we do is turn to the Holy Spirit. Entonces, es bueno que sepamos que cuando nosotros no tengamos una respuesta a algo, que lo primero que hagamos es pedirle al Espíritu Santo. Not. ¿No? Should we? Deberíamos. Deberíamos. Why don't we? ¿Por qué no lo hacemos? What's going on? What's going on in our head where we, oh no, God, you're busy. I got this one. ¿Por qué pensamos de esta manera? No, Dios, tú estás demasiado ocupado. Yo puedo con esto. It doesn't, does it? Y, Never goes y well. nunca sale bien. So how, and I'm asking so we can all learn, how do we get less of us and more of him? How do we create the first thing that we turn to as him instead of our own wisdom? Y entonces, ¿cuál our es own el secreto para nosotros menguar, para nosotros menguar, hacernos pequeños para que Él se haga más grande? Make sense? I'm just talking real stuff now. Estoy hablando de cosas reales. Too many times we do the wrong thing thinking it's the right thing because that's what our brain said, but then the end result was not a good thing. Muchas veces hacemos las cosas equivocadas porque nuestra mente pensamos que son las cosas correctas y al final resulta que fueron equivocaciones. Because we got this one. Pero es porque pensamos que esto yo puedo. And if we got this one, we also get the fruit of that one. Y también cuando decimos esto yo lo puedo hacer solo, entonces vamos a recoger el fruto de eso, Which a lot of times is not such good que fruit. muchas veces no es buen fruto. And then, here's the worst part. God, where were you? Y luego viene la peor parte, que le reclamamos a Dios, Dios, ¿dónde estabas tú? Oh, and when you engaged me, what did I say again? Y dice, y cuando tú estuviste conmigo, ¿qué te dije? Oh, that's right. You never asked me a question. Perdón, pero es que nunca me preguntaste a mí, You had this one. porque me dijiste que tú esto lo podías solo. So I'm just saying, these are some of the things I go through in my Y life. esas son de las cosas que me pasan en mi vida diaria. So maybe we can get less and less about our intellect and more about using the Spirit to guide us to truth. Y tal vez a través de estas enseñanzas nosotros aprendamos a usar cada vez menos de nuestro intelecto y más del Espíritu Santo. Okay, who knows about Ananias and Sapphira? ¿Quién sabe la historia de Ananías y Zafira? What's the story of Ananias and Sapphira? ¿De qué se trata Who's esta gonna help today? historia? ¿Quién me puede ayudar? Okay, so what happened? Tell me the story. Possessions. Sí, en esa es una de las historias de la iglesia primitiva y ahí las personas estaban vendiendo sus propiedades y traían el dinero para la iglesia. Y Ananías y Zafira vendieron su tierra y en lugar de dar todo el dinero a la iglesia se quedaron con una parte, pero le dijeron a la iglesia que ese era todo el precio de la casa. So they sold their own land and they took some of that money for themselves. And then what happened? Vendieron su tierra, se quedaron con parte del dinero para ellos mismos y luego ¿qué pasó? That's all they got. They lied. Y ellos les dijeron a los líderes de la Got it. iglesia que ese era todo el costo de la propiedad. Okay, so let me go through this and then I'm going to ask a question.
Déjenme leer este This is in versículo. Acts 5:1. That's where it starts. Y esto está en Hechos 5:1. Uno, yeah. And you can, I'll put this, I don't know if you can do it, I don't have that. But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession Un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron una posesión and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. y entonces se quedaron con una parte para ellos mismos y su esposa también quiso parte de esa parte y lo demás lo llevaron a los pies de los apóstoles. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Y Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón con mentiras para mentir al Espíritu Santo? And to keep back part of the price of the land. Y quedarte con parte de tus ganancias de la venta de esta tierra. Whiles it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Porque acaso esta propiedad no era Exousia. tuya y después de que la vendiste, ¿acaso no era tuyo el dinero? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Y entonces, ¿por qué has concebido esto en tu corazón? Porque no le estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo a Dios. So what happened next? ¿Y qué sucede después? You were telling the story. He died at old age. Oh, he died immediately. Ananías cae muerto inmediatamente. Because it says, and God whacked Ananias. Porque la Biblia And dice, he- y Dios azotó You know, a Ananías. I was just like, when I read it, I'm like, oh my gosh, they died. Y cuando lo estoy leyendo, de repente digo, se murieron. And then I read it even deeper, and it says, and Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. Y leyendo más a fondo, la Biblia dice, y Ananías, después de escuchar estas palabras de Pedro, cayó y entregó el espíritu. So I like to say, instead of God killed him, his own shame killed him. He gave up the ghost. Y es interesante porque en lugar de decir que Dios lo mató, dice que él murió, tal vez de tanta vergüenza. Why I say that is because God doesn't go around killing people. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios no anda matando gente. So I'm just looking at it from a different direction, and if I get you angry, good, we can talk about it. Estoy viendo esto de un lugar diferente para que podamos hablar de esto. Because, you know, that one verse that says, and you don't mock or lie to the Holy Spirit, right? Because that's the unforgivable sin. Porque el versículo dice, tú no vas a mentirle al Espíritu Santo porque ese es el pecado imperdonable. But it says here, he gave up the ghost. Pero aquí dice que él entregó el Espíritu. And remember, Jesus, when he died on the cross, gave up the ghost. Y recuerden que Jesús cuando murió en la cruz, la palabra dice que él entregó el Espíritu. So I just submit for your attention, maybe it wasn't God who killed him, maybe it was his own shame in what he had done that killed both him and his Y wife. entonces quiero nada más traer esto a su atención, de que tal vez no fue Dios quien lo mató, sino su propio sentimiento de culpa. The word is exsuko, which is EXPSUCHO in the Greek. Y la palabra es expsuko, que Which means- significa Which means to yield or give up one's life. que significa entregar el espíritu. Because I've heard it taught, and then God killed him. Porque ellos hablaron después de que habló con Pedro y uno se imagina que Dios lo mató. But that goes against my God. Pero It's not consistent. no es consistente con quién es Dios, quién es mi Dios. Does that kind of make sense? ¿Tiene sentido? It's my job just to bring up things. That's all. Yes, ma'am. Yeah. About what? Yeah, it is Herod. I haven't got there yet. All right. I hope Sí. I don't get there. I might not know the answer to that. Sí, otros ejemplos vienen más adelante en Hechos 12.
So I just wanted to bring that up because I thought that was kind of neat that Ananias and Sapphira died because they lied about what they were. Oh, go ahead. Sorry. No, y siento que es importante notar ese detalle de que Ananías y Zafira murieron después de haberle mentido al Espíritu Santo. How many times do we want the accolade, but we don't want to do the work it takes to get the accolade? ¿Cuántas veces nosotros no queremos ganar el premio, pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo que se requiere para ganar ese premio? The church is so amazing about that. Y la iglesia es increíble para hacer eso. Who's going to help after service to go and move this, that, and the other thing? ¿Quién puede ayudar después del servicio para ir y mover esto o aquello? Bang, 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 bang. All the hands go up. Se levantan muchas manos. Oh, praise God. We'll have it done in no time. Gloria a Dios, lo vamos a terminar rápido. 3 dudes show up. Y a la hora de la hora, 3 personas aparecen a ayudar. They all receive their accolade when they raise their hand, but nobody wants to do the work it requires to truly be blessed by what they just did. Todos recibieron un premio al levantar la mano y ser admirados por hacerse voluntarios, pero solamente 3 personas hicieron el trabajo. They wanted the praise of all the men that they sold the land and they gave all their money to the apostles to do what they had to do. They wanted that. Y Ananías y Zafira querían esa admiración de parte de la iglesia, de que vieran que ellos habían vendido su tierra y dieron el dinero. But the truth is they held some back and put it in their pocket. Pero la verdad es de que no dieron todo el dinero, se quedaron con una buena parte. They could have easily said, look, I'm going to hold 10% back and put it in my pocket and I'm going to give you the rest of the stuff. Y ellos hubieran podido decir, mira, vendí la propiedad y yo me voy a quedar con el 10%, pero lo demás lo doy a la iglesia. Pero ellos querían agarrar toda la admiración. So I just say, let your yes be yes and your no be no. Y yo lo que simplemente digo, que tu sí sea sí y tu no sea no. Don't say you're going to do a thing unless you're going to do a thing. No digas que vas a hacer algo si no lo vas a hacer. Because if you lie to you, you're going to lie all the time. And how in the heck do you expect to heal somebody when you're lying about this, that, and the other thing and thinking you got the power of God running through you to see this person healed? Porque si te mientes a ti mismo, entonces ¿en qué momento vas a poder tú tener ese poder para poder sanar a alguien? I'm going to lose 35 pounds. O decir, voy a perder 35 libras. Liar. Mentiroso. Well, when I lay hands on you, you're going to heal and you'll be whole. Pero cuando yo ponga manos sobre ti, vas a sanar. Your mind is not right. You don't do the things you say you're going to do. How can you expect to see the things you're supposed to see? Entonces, si tú no haces las cosas que se supone que debes de hacer, ¿cómo esperas ver las cosas que quieres ver? I'm not judging. I'm saying the same thing for me. It's just, it happens to be how you do one thing is how you do everything. Y no estoy juzgando, sino que también esto aplica a mí, porque la manera en que haces una cosa simple se identifica con cómo haces todas las demás cosas. I think being a Christian is one of the hardest things on this planet to do. Pienso que ser cristiano es una de las cosas más difíciles que hacer en este mundo. Because you have to die to self, Porque tienes que morir a ti mismo be all about God, y ser todo acerca de Dios, listen to the Holy Spirit, escuchar al Espíritu Santo and do what He says to do now. y hacer lo que Él dice que hagas ahora. Piece of cake, Fácil. right? Facile. That's right. So I'm just saying that it's some hard stuff we're called to do here. Es difícil lo que hemos sido llamados a But hacer. what's even harder still is being judged or judging each other Pero lo que es todavía más duro es cuando nosotros nos juzgamos unos a los or otros. being afraid of that judgment of our fellow Christians. O cuando nosotros tenemos miedo del juicio de nuestros amigos cristianos. Just tell the truth. Simplemente di la verdad. So much easier Es tan fácil. than hiding in the shroud, afraid it may be found out. En lugar de escondernos detrás de un manto de mentira y engaño. Because it will be. But they're so nice, they're not going to say anything about it. Y aunque los hermanos tienen mucha gracia, no van a decir nada. But they're not going to call you when they really need help either. Pero tampoco te van a llamar cuando de verdad necesiten ayuda. I don't know where I went on that, but No sé por qué estoy diciendo esto, pero me salió. okay, who's this? Oh, that's Ananias. He's giving up the ghost right there. Ahí está Ananías al fondo del cuadro, entregando el espíritu. And we just went through this. Y ya hablamos de Ananías y Zafira. And you answered that great question. Se contestó la pregunta. Oh, here's another picture. This is our boy
Stephen. Este es Esteban. What do we know about Stephen? ¿Qué sabemos de Esteban? Mara, you know something about Stephen. Tell me. Yep. Okay, hold on. Esteban era uno de las personas que se unieron a la iglesia primitiva y él tenía un encargo de ayudar a repartir alimentos, pero él tuvo un momento en el que él fue lleno del Espíritu Santo y tuvo el don de predicarles a las autoridades religiosas de ese tiempo. So, the first thing that Stephen did was he had to talk to this group called the Sanhedrin. Y una de las primeras cosas que hizo Esteban es hablar con este grupo religioso llamado el Sanedrín. And this is the snapshot of him talking to Y them esta es right here. una imagen que ejemplifica eso. So I always say, who the heck were the Sanhedrin? Y yo me pregunto, ¿qué era el Sanedrín? I mean, we talk about them and everybody, oh yeah, Sanhedrin, it's like the Pharisees and the Sadducees. Y oímos esa palabra y pensamos, sí, es como los fariseos y los saduceos. But do we really know who the Sanhedrin were? So I asked those questions. Pero ¿de verdad sabemos qué era el Sanedrín? The Sanhedrin were assemblies of either 23 or 70 elders who were appointed to sit as a tribunal in every city in the ancient land of Israel. El Sanedrín eran asambleas de 23 o 71 ancianos que eran seleccionados para sentarse en el tribunal en todas las ciudades en la tierra antigua de Israel. Composed of leading scholars, its function as a supreme religious, legislative, and educational body of Palestinian Jews. It also had a political aspect since its head, the Nazi, was recognized by the Romans as the political leader of the Jews. Y estaba compuesto por personas de mucho conocimiento y funcionaba como el cuerpo legislativo, religioso y educativo en los judíos, para los judíos de Palestina. Y también tenía un aspecto político, porque su liderazgo era reconocido por los romanos como liderazgo político de los judíos. So we kind of know who the Sanhedrin were now? Entonces sabemos ahora qué era el Sanedrín. I say that because when I'm reading the word, sometimes I get confused. Sanhedrin, let's see, Pharisee, Sadducee. I'm not sure which one guy is what, so that's why I give the definition. This is who the Sanhedrin Y are. quise revisar esta definición porque muchas veces entre tantos nombres, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, y de repente no sabemos quién es quién. Okay. Now, we'll go into Stephen. Volvemos a Esteban. And Stephen, full of faith and power, and that's dunamis right there, did great wonders and miracles among the people, as Mara was saying. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of Libertines and Syrians and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. So they start to have a little bit of an argument back and forth on who's right and who's not right. Entonces estaban discutiendo con Esteban acerca de quién tenía la razón. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Y como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, So now he's starting to convince these guys of what he's saying. entonces él está tratando de convencer a estas personas de lo que él está diciendo. Then they suborned or colluded with liars. I looked up the word so we know what the heck we're talking about here. Which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. Y los hombres de la sinagoga instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios.
Why would people even believe that? ¿Por qué la gente no creía lo que decía él? Another little teaching on the side. Otra enseñanza. Why do we believe the things we hear? ¿Por qué creemos tan fácilmente las cosas que oímos? You see, the nature of man is it takes an ounce of information to form an opinion and a ton to change it. Porque la mente del hombre es tan especial, se requiere un gramo de opinión, no un gramo de información para crear una opinión, pero una tonelada de información para cambiar nuestra opinión. So what we hear and then we receive as truth is our truth. Y entonces lo que nosotros escuchamos y recibimos como una verdad se convierte en nuestra verdad, Even if it doesn't benefit us. aun si no nos beneficia. That's why we got to capture each thought and hold it up to the glory of God. Make sense? Say that again. That's why we capture each thought and hold it up to the glory of God. Por eso tenemos que tener cautivo cada pensamiento y llenarnos de la gloria de Dios. Because if we hear a thing and then we say, oh, sounds like truth, and axon and dendrite hook up and they say, that's the thought pattern, and we're going to edify that and edify that and edify that. Porque escuchamos una opinión y entonces las conexiones del cerebro la empiezan a formar como si fuera una verdad y la empezamos a hacer más grande. That's why when politicians attack each other, they attack each other with things that may not even be true. Y por eso hoy en día se oye que los políticos se atacan unos a otros con cosas que ni siquiera son verdad. But if they say it with enough vehemence and enough passion, you go, oh, well, it must be true then. Pero si lo dicen con suficiente poder y pasión, entonces nosotros pensamos que es verdad. And when the person finally stands up for themselves, you go, liar, you liar. Y de repente cuando nos damos cuenta y pensamos por nosotros mismos, nos damos cuenta de que son mentirosos. Because if I believe what you're saying, then I could be wrong. Porque yo estoy creyendo lo que tú dices y acepto que puedo estar equivocado. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So that's why that works. Okay. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Y todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. So just think of Francisco sitting there talking to the Sanhedrin Imagínense a Francisco hablándole al Sanedrín with the face of an angel. con cara de ángel. How could they doubt this man? ¿Cómo podrían dudar a ese hombre? So, let's talk about this. So Stephen addressed the accusers, his accusers, and he did it in a funny way. Y Esteban confrontó a sus acusadores y les habló de esta manera. What he did was he's talked about, and I'll give you a foreshadowing, he talked about all the times these Jews had messed up in the past from the time of Abraham. Y les habló de todas las ocasiones en que los judíos han cometido error tras error desde el tiempo de Abraham. Like, you guys always get it the second time around, is what he's saying. Como diciéndoles, ustedes nunca entienden a la primera. You know, Abraham was told to leave his camp and go somewhere to a land far off. Como recordándoles, Abraham fue mandado por Dios que dejara su campamento y fuera lejos de ahí. Did he immediately get up and say, yeah, let's go do it? Y Abraham inmediatamente lo hizo, se levantó y salió. No. No, He waited for his father to die. él se esperó a que su padre muriera. And then he did it. Y entonces ya salió The de ahí. second time around. Hasta la segunda vez. Okay. Stephen takes them through the denial of Joseph in Egypt, where Joseph said, I'm going to be the guy. I'm going to be the man. And they said, yeah, we're going to sell you into slavery and throw you in a pit. Esteban después les habla acerca de la negación de José en Egipto, Moisés y la ley, Josué, y cómo ellos fueron rechazados y cómo ellos rechazaron y persiguieron a los profetas que Dios había puesto en su lugar antes de que recibieran como los mensajeros de Dios.
So later, Jacob and his sons are sitting there in front of Joseph, and they're going, okay, you're the guy. Y entonces mucho después, cuando ya Jacob y sus hermanos están enfrente de José, es cuando se dan cuenta Same thing with Moses, same de thing que with él es el Joshua. verdadero. Lo mismo pasa con Moisés, lo mismo con Josué. And he took them all through all these examples of how they always messed up the first time and finally got it the second time. Y Esteban los llevó a través de todos estos ejemplos de la historia judía, donde todos cometieron errores y hasta la segunda oportunidad lo hicieron bien. Then he's basically saying, you're doing it again with Jesus, but one day you're going to believe. Y les dice, y lo volvieron a hacer con Jesús, pero algún día ustedes van a creer. And then, ye stiff-necked and uncircumcised in heart. Probably not a good way to say something if you didn't want to get hurt. Les llamó tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Como But que he was es algo- bold. son palabras duras. Which is what we need more of now is boldness. Pero él era un hombre valiente en su hablar. He said, ye do always resist the Holy Ghost, as ye fathers did, so do you. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them, which showed before of the coming of the just one, and of whom ye have now the betrayers and been betrayers and murderers. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. So, because he spoke peace, they were like, oh, well, he spoke so well, they said, go ahead and go home. No, Y It el didn't hecho, de work que out él, that way. el hecho de que él había hablado tan bien, lo dejaron ir muy fácilmente, pero no pasó así. and said, behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears, and then ran upon him with one accord. Esteban dijo, yo veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando en voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. So all he did was speak a truth to them, Y él todo lo que hizo fue hablarles con la verdad, that they had to plug their ears, pero tuvieron que taparse los oídos, because if they didn't plug their ears and they received it as a truth, now they're wrong. porque si ellos no se tapaban los oídos y recibían eso como verdad, entonces ellos estaban And equivocados. the religious spirit can't be wrong. Y el espíritu religioso no acepta estar equivocado. And a matter of fact, to keep from being wrong, Y de hecho, lo que los salva de estar... they cast him out of the city and stoned him. Oh. And the witnesses laid down their clothes at the young man's feet, one whose name was Saul. Y entonces, para no sentirse que ellos estaban equivocados, se sacaron a Esteban a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los acusadores le encargaron su manto a un joven llamado Saulo. So they killed him for talking truth. Entonces ya mataron a Esteban por decir la verdad. But that's what you see today. When somebody's going to speak truth, they die. Y eso es algo que vemos aún hoy en día. Cuando alguien habla la verdad, It's nothing new. muere. No es nada nuevo. It's always the best way is to shut up the person that's going to tell the truth, because if you don't want to hear the truth and they're going to speak the truth, you better kill them. Y muchas veces se llega a extremos de callar a la persona que está diciendo la verdad, a veces matándola. And I always thought it was like little stones they were hitting him with, but no. They're hitting him with giant boulders so that he can die. Y no se imaginen que eran piedras chiquitas con las que los apedreaban, eran piedras grandes. Any questions? ¿Alguna pregunta? No? Okay. We okay? ¿Estamos bien? Okay. You know, it's kind of hard, these acts of the apostles, and they're doing all these amazing works, and they're doing all this right stuff. Es difícil con estos hechos de los apóstoles que están haciendo todas estas obras, todas estas cosas buenas, And they're getting killed. y los están matando. And we wonder why we say a little bit of something and we get looked on terribly, like I hate every, what did I say? Maybe I better not say anything. All right. No, I'll get pero aún hoy en día, cuando nosotros wife shaking her head. hablamos con verdad,
podemos ser criticados o ser vistos mal por otras personas. My wife's saying don't speak, so sexy voice of the Holy Y Spirit. ya me said. dijo mi esposa que mejor me callé. Okay, Philip and his influence. Philip was one of 7 leaders of the church in Jerusalem. He went to the capital of Samaria and preached the good news of Jesus Christ and demonstrated the power. Felipe fue un hombre que tuvo influencia. Era uno de los 7 líderes de la iglesia en Jerusalén y fue a la capital de Samaria y predicó las buenas nuevas de Jesucristo con demostraciones de poder. So many were saved and healed that Peter and John went to Samaria to investigate the Samaritan leaders and the Samaritan leaders received the Holy Spirit. Y tantos fueron salvos a través de Felipe y sanados que Pedro y Juan fueron a Samaria a investigar y los líderes samaritanos recibieron el Espíritu Santo. For the kingdom of God is not in the word, but in power. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. And I say that because too many times we're not, okay, like me up here right now, I'm teaching. Y lo digo porque muchas veces nosotros, o más bien yo, estoy por ejemplo aquí arriba enseñando. But I'm not showing. Pero no estoy demostrando. See, the word preach means to teach and show. Y la palabra predicar significa enseñar y demostrar. You know, Jesus would teach an amazing message and then heal all these people. Y Jesucristo enseñaba un mensaje precioso y después sanaba a la gente. Oh, it kind of makes sense. Yeah. Oh, wait, that guy just walked and he hasn't walked ever in his life. This guy can see and he's been blind his whole life. I think maybe I'm going to follow that guy. Y entonces, escuchando el mensaje de Jesucristo, decíamos, ese mensaje tiene sentido, pero luego imagínense ver a Jesucristo sanando a un ciego, ver caminar a un cojo. Entonces ya uno decía, voy a seguirlo. So I think even as teachers, we need to be more teaching and showing. Entonces, como maestros, nosotros debemos de ser más de enseñar y de demostrar. We love the intellectual speaking, but the power is in the dunamis power of Jesus through us, that people listen to that stuff. Porque nosotros nos encanta la actividad intelectual, pero es en el poder que existe, que ha puesto Jesús a través de nosotros, que las personas realmente van a escuchar lo que decimos. What gets a Muslim saved is not what you say. It's when he sees the activation of the Holy Spirit and its power in you, then he's listening. Porque imaginémonos, un musulmán no va a hacer caso nada más de nuestras palabras, sino de ver la activación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es cuando va a escuchar. So how do we activate this power in us? ¿Y cómo activamos ese poder en nosotros? This is not on my notes either. No está en mis notas. But that's what I'm going to ask. How do we do that? Pero pregunto, ¿cómo vamos a activar ese poder? Crickets, nothing. Ask for what? But you have the power through the Holy Spirit. You got it already. Get rid of the unbelief. Deshacernos de nuestra incredulidad. Start acting on it. Empezar a actuar con ese poder. So when you say start acting on it, what does that mean to you? Entonces, cuando decimos de empezar a actuar con ese poder, ¿qué significa eso? Got it. So, Como cuando vemos a alguien que está enfermo y nosotros le ofrecemos oración para sanidad. And I'm just talking real. How many of us, when we say, okay, that kind of sounds right, are almost apologetic when we ask somebody if they would like us to pray for ¿Y them? cuántos de nosotros cuando tenemos la oportunidad de orar por sanidad para alguien, lo hacemos de una manera como tímida? I notice you're in a wheelchair, and I'm really sorry, but do you mind if can I pray for you? Y así somos tímidos y vemos a una mujer en una silla de ruedas y discúlpeme, ¿tendría usted algún problema si yo oro por usted? De esa manera lo hacemos muchas veces. How much faith is in that? ¿Cuánta fe hay en eso? You want to walk? ¿Quieres caminar? Levántate. You see,
It's time for the wimpy Christian to be done. Es el momento del cristiano temeroso de dejar de ser temeroso. There is no lameness in the kingdom of God. Stand up and walk. No existen los cojos en el reino de Dios. Knowing that you Levántate, know levántate y camina, that the power of the Holy Spirit running through you sabiendo que tú sabes que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo corre a través de ti. must make this person walk. Debe de hacer caminar a esta persona. And your expectation is nothing less than that. Y tu expectativa no debe de ser menos que eso. Not that I sure hope it's okay, and I sure hope I don't make God look small. So I'll just pray maybe I'll just pray in tongues. That way they won't even know what I'm saying. No nada más el hacer una oración para no vernos mal, o muchas veces hasta mejor oramos en lenguas para que ni siquiera sepan lo que estamos diciendo. I'm being serious in this because a friend of mine that is so amazing at utilizing the power of the Holy Spirit. Y hablo en serio porque me acuerdo de un amigo mío que es tan excelente para utilizar el poder del Espíritu Santo. He'll walk into a grocery store. There'll be a lady with hearing aids. Y él camina a una tienda, por ejemplo, y ve a una anciana con ¿cómo se dice? El aparatito de sordera. And he'll say, "Hey, would you like to hear?" Y él le pregunta, ¿te gustaría oír? And the lady, "Yeah." Y la señora le dice, pues claro. Well, there's no deafness in the kingdom of God. Y él le dice, bueno, no hay sordera en el reino de Dios. So he would say, "Hear in Jesus' Y name." entonces le dice, oye en el cuerpo de Cristo, recupera el oído. Lady would start screaming Y la señora empieza a because now gritar, she could hear. porque ahora puede oír. And this is what he did just every day. This is how he walked around. Y esto This es lo is his que- ergon message, just his daily thing. Y es lo que este amigo mío hacía todos los días. Ese era su poder argon, era lo que él hacía de una manera rutinaria. Not I got to get psyched up. I'm supposed to pray for that person. Okay, I'm getting up now. Hope nobody's looking. No decía, ok, tengo que prepararme, ok, voy a concentrarme porque voy a orar por esta persona. Ahorita nadie me está viendo. Adelante. Is that truth? ¿Es esa la verdad? It's time for that to be over. Es tiempo de que dejemos eso atrás. We have to learn to teach and show. Debemos de aprender a enseñar y a demostrar. And the only way we can show is to know that we know Y that la, it's not about us, but it's about the Holy Spirit working through us, that he wants that person healed now in Jesus' name. y la única manera en que nosotros podemos demostrar es sabiendo que sabemos que el poder del Espíritu Santo está en nosotros y que tenemos el poder suficiente para sanar a esa persona. Okay. ¿Ok? I don't know where I'm going sometimes, but I just get there. No sé a dónde voy, pero llegaré. Then God sent Philip to Gaza road to intercept the treasurer of Ethiopia who was reading a scroll by Isaiah. Y Dios mandó a Felipe a la región de Gaza a interceptar al tesorero de Etiopía que estaba leyendo un pergamino de Isaías. And Philip helped him understand it and then led him to Christ. The guy returned to Ethiopia and started a very influential church. Y Felipe ayudó a este personaje a entender lo que decía la Escritura y lo llevó a Cristo. Y esta persona regresó a Etiopía y empezó una iglesia de mucha influencia. You never know when you're going to get used. Tú nunca sabes cuándo vas a ser usado. So always be looking for it. Always be looking for it. Entonces siempre está alerta. When I was in Syria, Cuando yo estuve en Siria, and I'm there working in the oil fields, estaba trabajando en los pozos petroleros and all the guys in the oil fields are asking me to speak about Jesus, Jesus, Jesus. y todos los hombres que trabajan en los pozos petroleros están queriendo que yo les hable acerca de Jesús. And they're all Muslims, Y todos son musulmanes, but they love Isa ben Mary and Jesus, son of Mary. pero ellos aman a Isa ben Mary, que es
Jesús, el hijo de María. because they believe that he is the only sinless prophet that ever walked this planet. Porque ellos, como musulmanes, creen que Jesús es el único profeta sin pecado que caminó And they en had la a tierra. Christian in front of them, and they wanted to know more about this Jesus guy. Y entonces ellos tienen un cristiano enfrente de ellos y quieren saber más acerca de este Jesús. So I'm answering all their questions. Entonces yo estoy contestando sus preguntas. And my representative there, his name was Ali Mohammed, Y mi representante en ese lugar, que se llamaba Ali Mohammed, might have been a Muslim, maybe. pudiera haber sido musulmán, me imagino, por el nombre. He was a Shiite Muslim, Él era un musulmán chiita. and he was very upset with me teaching them so much about Jesus. Y él estaba molesto conmigo porque yo les estaba enseñando a los demás acerca de Jesús. So he said to me, I am tired of hearing about Jesus, Jesus, Jesus. Y me decía, ya estoy cansado de oírte hablar acerca de Jesús, Jesús, Jesús. He says, this weekend you go with me to Damascus and we meet a holy man. Y dijo, este fin de semana tú vas a venir conmigo a Damasco y vamos a hablar con un hombre, un líder religioso. And I go, okay, let's go to Damascus. Y dije, ok, vamos a Damasco. And I just didn't want to see Jesus. I didn't want to get blind, none of that stuff. Yo no quise quedarme ciego en el camino a Damasco. But we get to Damascus, and I, luckily, Pero llegamos a Damasco y yo, por suerte, not luckily, God prepares you for the encounter you're about ready to receive. pero no fue por suerte, porque Dios te prepara para el encuentro que vas a tener. He had me read the Quran. The whole flight I'd been reading the Quran Y durante todo el vuelo a Damasco yo estuve leyendo el Corán in English, not in Arabic. en inglés, no en árabe. And so when I got there and I'd been studying my PowerPoint on the Muslim religion, Y entonces cuando yo llegué a Damasco y ya había estudiado un PowerPoint sobre el islamismo, I was ready for this encounter. ya estaba yo listo para este encuentro. He took me to an imam in Damascus. Y él me llevó a un imán en Damasco, a un hombre de líder religioso. And he's telling me all about his religion, and I'm telling him what I understand about it. Y este hombre me estuvo compartiendo todo acerca de su religión y yo le dije lo que yo entendía de su And you got to religión. understand that one of the things that the Muslims can't stand is that we love the Jew, but we don't love them. Y una cosa que los musulmanes no aceptan de nosotros es que nosotros amamos a los judíos, pero no a los Their musulmanes. thinking is, Jews think he was a magician. We know at least he was a prophet and a sinless prophet. Why don't you love us instead of them? Y los musulmanes dicen, pero si los judíos pensaban que Jesús nada más era como un hombre que hacía trucos, nosotros los musulmanes pensamos que él era un profeta. ¿Por qué no nos quieren más a nosotros que a los judíos? So we're talking back and forth. Y estamos hablando, discutiendo, And then I go, what about Munkar and Nakar? y yo le pregunto a este hombre, ¿qué acerca de Munkar Munkar and Nikar. en Nikar? Munkar and Nikar are two angels that come at the end of time for the Muslim religion and judge you based on the 5 pillars of the Muslim religion. Y Munkar y Nikar son dos ángeles que van a venir al final de los tiempos, en el tiempo del juicio, para juzgar. Based on your score, you go to heaven, you go to hell. Y dependiendo de cómo te hayas portado, o vas al cielo o vas al infierno. And he said, you know about Munkar and Nikar? Y él me dice, oh, ¿tú sabes acerca de Munkar y Nikar? I said, he's going to ask me the questions about the 5 pillars too, aren't they? And he goes, yes, they will. Y luego le dije, también me vas a hacer las preguntas acerca de los 5 pilares, ¿verdad? Y me dijo, sí. So he's telling me all about them, and I go, so what score do you got to get to go to heaven? Y entonces ya me está hablando de los 5 pilares y yo de repente le pregunto, pero ¿y entonces cuál es la calificación o el número que tienes que obtener para ir al cielo? He says, oh, only Allah knows the score. Y él dice, bueno, solamente Dios sabe esa calificación. I said, well, I know my score. Y le digo, bueno, yo conozco mi calificación. He says, what is your score? ¿Cuál es tu calificación? 100%. 100%. He says, oh, no. Y dice, no. No man can be 100%. Ningún hombre puede ser 100%. I said, Isa ben Marian was. Y yo le digo, Isa ben Mary o Jesús lo fue. He goes, Isa ben Marian was. Y él dijo, sí, efectivamente lo fue. Clothe
myself with Isa's righteousness, Y entonces yo estoy revestido con la justicia de Jesús. and I can go see Allah, my papa. Y yo puedo ir enfrente de Alá, de Dios, que es mi Padre. He goes, I must think on this. Y él dice, tengo que pensar en esto. Go outside. Ali Muhammad goes, Mr. Nick, I believe what you say. Y cuando salimos de ese encuentro, Ali Mohammed, mi representante, me dice, Nick, yo creo todo lo que tú dices. How do I become a Christian? ¿Cómo me convierto en cristiano? So we say the prayer. Y hacemos la oración. He says, do I have to find a Christian church? Y le dije, ¿tengo que encontrar una iglesia cristiana? And I said, no, you take this truth back to the temple. They'll believe you before they're going to believe Y me. yo le digo, no, lo que debes de hacer es llevar esta verdad que ahora tienes a tu templo, porque ellos te van a creer a ti, más fácil de que me crean a mí. And he said, this I can do. Y This I dijo, can do. eso lo puedo hacer. So I was supposed to be there for oil, Y miren, yo iba a Siria para asuntos de petróleo, but I was prepared for this encounter with this imam pero estuve preparado para este encuentro con este imán who influences thousands and thousands, que influencia a miles y miles de personas. and also got my buddy saved. Y al mismo tiempo llevé a mi amigo a la salvación, Because God wishes that none should perish and fall short of his glory. porque Dios dice que nadie debe de perecer y quedar fuera de su gloria. So that's why it's so important that we're not just about words, but we're about the key thing, the showing the power and always showing the love. Por eso es tan importante que nuestro mensaje no sea nada más de palabras, sino que también podamos demostrar el poder y el amor. Look for the opportunity and you'll find it. Be ready for the opportunity and it'll come your way. Busca por la oportunidad y lo vas a encontrar y la oportunidad vendrá a ti. And do we have any questions? Anything else? Okay, I appreciate you guys. We'll see you. I don't think I'm teaching for a couple weeks or so. So appreciate you being here and thanks so much. Let's stand up and dismiss. Vamos a levantarnos y a terminar en oración. Dear Father God, we thank you and we praise you. Padre Dios, te damos las gracias y te glorificamos. We thank you for this word. We thank you for this teaching tonight. Gracias por esta palabra y por esta enseñanza de esta noche. We thank you that it doesn't just get in our minds, but it gets into our hearts where we can do something with it. Gracias, porque esto no nada más toca nuestras mentes, sino que penetra nuestro corazón para que podamos hacer algo con esto. We thank you that the time for the weak Christian is over. Te damos las gracias porque el tiempo del cristiano tímido y débil ha pasado. The time is now to be bold in Christ, Y ahora ha llegado el tiempo de ser valientes en Cristo, to reach out and make a difference with an expectation of results being seen now. para salir y ser una influencia para a los demás. We will not be quiet and meek any longer, Ya no estaremos callados y seremos débiles más, but we will stand for you and with you, pero estaremos parándonos contigo y en ti, so that all the world may know that we are the salt and the light. para que todo el mundo sepa que nosotros somos la sal y la luz, And we will not put this light under the basket. y no vamos a poner esta luz bajo una canasta. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hi, this is Pastor Ben Diaz. Thank you so much for watching our YouTube video. I hope it was a blessing to you. If it was, go ahead and give it a like and maybe share it with a friend. Also, subscribe to our YouTube channel so that you can receive notifications when new videos come up or when we go live. Also, on the description below, you'll be able to find our social media pages, our website, and other resources that might be helpful for you. Have a good one.